Está también Alejandra Osorio, que, digamos, de cuya incorporación al proyecto nosotros estamos muy contentos porque ella lleva mucho tiempo trabajando sobre estas cuestiones, hasta ahora durante un tiempo específicamente sobre el caso de Lima, pero ahora sobre otros ámbitos que ya nos explicará ella, ¿no? Primero quería agradecerle a todo el público y a Diana y también a Jean-Louis por la invitación, que a mí me viene fantásticamente porque, como mencionaba Jean-Louis, llevo trabajando en un libro ya por algún tiempo sobre la figura del rey, o cómo se articula la figura del rey en el Imperio Español de los Austrias y cómo esa figura también se constituye como el legítimo ruler, ¿no? Como el monarca legítimo en lugares tan distantes como las Filipinas, el sur del virreinato del Perú, etc. Bueno, voy a leer parte de lo que estoy haciendo porque también hay una parte teórica, historiográfica de mi trabajo y luego alguna de las cosas donde yo creo que vamos a coincidir, y tengo que decir que, aunque nunca lo había pensado deliberadamente, mi primer libro sobre Lima tiene mucho de italiano, sobre todo porque está muy basado en los escritos de Giovanni Botero, y pensando, ¿no?, en la influencia italiana, que la primera vez que me lo propusieron dije, bueno, los italianos no tienen mucha influencia, pero parece que sí. Entonces, bueno, la fundación, y muchas de las cosas que voy a decir ya son sabidas, ¿no?, por algunas personas, pero simplemente como para recapitular por dónde van mis pensamientos en esta cosa. La fundación masiva en el siglo XVI de nuevas ciudades en el mundo hispano le permitió a un imperio naciente establecer espacios urbanos interconectados, desde donde ordenar vastos territorios y gobernar diversos mundos muy distantes. La repetición de formas y comportamientos urbanos, el establecimiento de nuevas tecnologías de gobierno y nuevos espacios para el ejercicio del poder real conjuntamente con un complejo calendario ceremonial contribuyeron al desarrollo de lo que puede ser denominada una cultura política austroespañola común en todos los reinos y provincias del vasto imperio español de los siglos XVI y XVII. Este trabajo examina diferentes aspectos de este proceso de construcción y consolidación de una cultura política imperial, urbana y moderna en el mundo hispánico de la época. Y quiero explicar un poco por qué imperio moderno, rey ausente, etc. El imperio español de los siglos XVI y XVII se extendió por América, Europa y Asia, como es sabido. Este vasto territorio se ordenó alrededor de ciudades de mayor o menor rango, conectadas entre sí por caminos, con villas, pueblos y puertos, que crearon una compleja matriz urbana en sus respectivos continentes. Estos espacios urbanos se constituyeron políticamente por medio de nuevas técnicas de gobierno y formas de representación del poder monárquico, articulados por un elaborado régimen ceremonial común, organizado alrededor de la figura del rey. En el vasto imperio de los Austrias españoles, la materialidad del rey solo podía ser imaginada, como se hacía con la de Dios o Jesucristo. A pesar de esto, el poder y la autoridad del rey fueron siempre muy reales y concretos, y en cierta forma análogas a la figura de Dios, ya que el rey podía ver sin ser visto. El rey español era materialmente conocido por sus vasallos a través de objetos y representaciones que poseían su esencia y poder, como por ejemplo el sello real, el pendón real y su retrato real, que era muy importante, los cuales permitieron el ejercicio del poder monárquico a gran distancia. Nuevas técnicas de gobierno, tales como los censos, en el caso de los virreinatos americanos, los padrones y visitas, el papel oficial, los archivos de creación nueva, mapas, códigos legales, la imprenta que se introduce en el imperio muy tempranamente, el gobierno por delegación a través de virreyes, gobernadores, pero también el uso del simulacro real, las embajadas, que yo las llamo embajadas, pero en el caso americano eran los procuradores de corte,
Los nuevos sistemas de patronazgo económico y en las artes permitieron ordenar y gobernar un vasto mundo imperial, cuya cultura política se organizó alrededor de la figura ausente del siempre presente rey español. Hasta la fecha son pocos los trabajos que se han centrado en el análisis de la persona real o de la presencia real y la cultura política que unificó el imperio austroespañol en su totalidad. En general, los estudios existentes sobre el tema ofrecen un análisis limitado a los espacios discretos, tanto geográficos como culturales, de España, Portugal, México, Perú, Italia y Holanda, y muchas veces pierden de vista el contexto y los espacios más amplios de interacción que implicó el imperio en sí. Este énfasis en los límites de los estados-nación del siglo XX como marco de estudio ha servido para reproducir modelos de centro-periferia de producción cultural, en los que la península ibérica o España, en este caso Madrid, son entendidos como los generadores exclusivos de una cultura política que, ya consolidada en Europa durante siglos, fue simplemente transmitida, adoptada y, cuando mucho, imitada más tarde en sus posesiones transatlánticas. Estos modelos han sido difíciles de reformular, por lo que se repiten en estudios recientes, como el volumen editado por Pedro Cardim y Tamar Herzog, entre otros, que propone el concepto de monarquía policéntrica como alternativa al marco nacional para el estudio del imperio de los Austrias, pero que, sin embargo, por un problema de lenguaje conceptual y de geografías anacrónicas, creo yo, aunque ellos tratan de salir de eso, no logra desarrollarla del todo. Yo he encontrado, bueno, y el libro entonces parte de tratar de entender, ¿no?, cómo se articula esta figura del rey en pueblos quechuas, por ejemplo, aymara parlantes, o nahuatl, ¿no? Y hay mucho que se ha escrito sobre el tema, yo no estoy inventando la rueda necesariamente, pero sí lo que quiero entender es cómo se hace esto dentro de una geografía que no obedece, ¿no?, a la geografía que se ha utilizado hasta el momento y que en cierta forma creo que obedece a los archivos que se consultan, ¿no? Entonces, necesariamente el Archivo Nacional de Perú determina que el historiador mire ciertos problemas, haga ciertas preguntas y se limite a ciertas conclusiones. Entonces, este es un proyecto que ya lleva 10 años, más todo lo que hice para el libro en Lima, que fueron otros tantos, y es un proyecto que ha sido bastante difícil, ¿no?, para pensarlo conceptualmente y salir de esta teleología nacional a la que se ven, por la cual se ven limitados los estudios que se han hecho, sobre todo en el caso transatlántico, ¿no? Pero creo que hay dos venas aquí, los que estudian el imperio propiamente tal o la monarquía en Europa y después lo que hace en América. Y entre esos hay poca conversación. Y yo lo que estoy tratando de hacer es encontrar esa conversación y creo que este proyecto me permite hacer eso de forma muy interesante. Bueno, la crítica literaria para mí, me dices cuando no tengo tiempo. La crítica literaria para mí ha servido mucho, ¿no? Ha sido como y sobre todo la forma como se ha estado reformulando el barroco. Pero lo que quiero proponer un poco aquí es que la periodización de cómo pensamos la construcción del imperio y sobre todo el establecimiento de Madrid, ¿no?, en 1561, creo que es muy importante mantenerlo en mente, ¿no?, de cómo se construye, porque si pensamos en los virreinatos americanos que se fundan en 1535 en el caso de Nueva España y 1542 en el caso del Perú, ya para 1561 estas dos ciudades capitales, que no se llamaban capitales en el momento, sino que son las ciudades cabezas, ¿no?, del imperio, de su propio imperio. El Perú crea su propio imperio en el siglo XVII. 1561 ya es como una fecha tardía, ¿no? Entonces creo que esas diferencias hay que mantenerlas en mente, ¿no?, cuando se estudia esto. Y quién está borrowing from whom, right? ¿Qué es lo que se está realmente copiando o qué es lo que se está ensayando
que es más bien como me gusta ver esto de la construcción de las capitales, ¿no? Y de pensar Madrid como un ensayo que hay ciertas formas que ya se han formulado y que se han trabajado en el caso del imperio y que luego se traen a Madrid y se aplican, y hay personas que ya han estudiado parte de estas cosas, ¿no? Entre otros Jesús, el trabajo sobre Madrid, que también el Escobar, que propone algo parecido. Bueno, en el caso de la modernidad, en su Tesoro de la lengua castellana o española, en 1611, Sebastián de Covarrubias define lo moderno como lo que nuevamente es hecho, lo cual por ende carece de tanta autoridad como lo antiguo. Entonces, otra parte que hace mi trabajo es repensar la modernidad, ¿no? Que siempre se ha pensado como un fenómeno del siglo XIX, más legado o asociado con el desarrollo del Imperio Británico, y que se piensa el Imperio Británico, el segundo Imperio Británico, se piensa como el prototipo, ¿no? De un imperio que se rige por leyes, que se rige por papel, que se rige por todas las cosas que yo ya veo que están presentes en el caso de los españoles, como también ha mencionado Pagden, entre otros, ¿no? Que ya ha partido por esa línea. Entonces, para resumir un poco, porque ya creo que me está faltando el tiempo, hay un problema de legitimación, ¿no? Del imperio ultramarino, y ahí yo como que me agarro de esta noción de antigüedad y cómo se construye la antigüedad de ciudades nuevas como Lima. Lima realmente es la ciudad prototipo nueva, porque México, Ciudad de México, Tenochtitlán, tiene la capacidad de anclarse en Tenochtitlán, ¿no? en una urbe que ya está ahí de antes, ¿no? Tiene toda una antigüedad ya procreada. Entonces, uno de los mecanismos que se crea para esta antigüedad, que la miro en ambos lados del Atlántico, pero en el caso de estas ciudades muy nuevas como Lima, es el proceso de creación de casos de beatificación y canonización que le permite a Lima, por ejemplo, instalarse en el templo, el panteón romano, ¿no? Católico. Entonces, esa es una parte que también se hace por otros medios de inventarse, ¿no? Un pasado inca que Lima no tiene. Entonces, ese es otro aspecto de mi trabajo, que también yo lo veo que eso está pasando en el caso de Madrid, ¿no? Que son cosas muy parecidas, de cómo Madrid también usa santos y cómo se empieza a crear insertarse, ¿no? en un imperio de nueva creación. El Imperio Austria, a mi modo de ver, es una cosa nueva, que comienza en 1519, que es el año en que Carlos V se convierte en emperador, y luego ese es el año también en que empieza la conquista de México, ¿no? Entonces esas dos cosas creo yo, juntamente van a crear una serie de nuevas relaciones y de nuevos discursos y prácticas que hasta el momento no se han puesto juntas, ¿no? Que esos argumentos se han hecho, pero se han hecho aisladamente. Bueno, en términos de, ya creo que voy a terminar con esto, lo importante para mí es que la transformación política que yo veo que introducen los austrias y que va a ser cómo se va a regir el mundo de ese momento en adelante, es que ahora el gobierno va a ser siempre ausente, ¿no? Entonces, el rey tiene que articularse de alguna forma y la soberanía del rey y la legitimidad del rey siempre va a ser a la distancia, alejado. Y entonces ahí miro cómo se articula esto en el lado ultramar. Mi trabajo también se centra en la ciudad cívica. Hasta ahora el imperio de ultramar se ha estudiado más como la ciudad religiosa, ¿no? Se ha puesto mucho énfasis en los conventos, en toda esa parte. Y a mí me interesa más la parte política, ¿no? La parte política cívica más que, y aquí Botero, Campanella, etcétera, son muy importantes.
Esto no quiere decir que no exista, como ya señaló hace mucho tiempo Ana Correz, que hay una piedad austríaca, ¿no?, que es muy importante y que es una de las cosas que va a, una de las gels, ¿no?, que va a conectar a todo el. Y por último, lo otro que quería mencionar es que un aspecto que también estoy mirando, y aún más ahora que estoy en este proyecto, es el legado de todos los, si no todos, de muchos de los virreyes. No se mencionó al Marqués de Mancera, pero está Francisco de Toledo, cuyo tío era Pedro de Toledo, está el Duque de la Palata, etc. Y para el caso, este es para el caso peruano, porque en el caso de Nueva España la conexión es aún más fuerte, ¿no?, entre los virreyes que tenían ya un bagaje, ¿no?, que habían estado, que habían de alguna forma estaban conectadas con Nápoles y con Italia, y que luego iban a las Américas, y están los jesuitas, etcétera, etcétera. Solo quiero mencionar una cosa más, y es que soy una de las coordinadoras de un área de la Renaissance Studies, de la conferencia, y si quieren hacer algo, estaría encantada de poder ayudar. Gracias.